La primera crisis del siglo XXI. Análisis. Introducción. Durante las últimas 3 décadas, las crisis financieras han ocasionado turbulencias en los mercados financieros tales como problemas de deuda externa, problemas en las bolsas de valores, quiebras bancarias, hiperinflaciones y transformación de los tipos de cambio. Estos han sido comunes no solo en los países emergentes sino también en países como Estados Unidos, Japón y países Europa. Por ello, el objetivo de este trabajo es demostrar cómo a raíz del proceso de desregulación y liberalización financiera los agentes económicos sufren cambios que permiten la integración de los mercados financieros nacionales en un mercado financiero global que funciona las 24 horas del día y cuya característica fundamental es la innovación tecnológica. La primera crisis del siglo XXI. El Fondo Monetario Internacional o FMI es una institución internacional que en la actualidad reúne a 189 países, y cuyo papel, según sus estatutos, es fomentar la cooperación monetaria internacional, facilitar la expansión y el crecimiento equilibrado del comercio internacional, fomentar la estabilidad cambiaria, contribuir a establecer un sistema multilateral de pagos para las transacciones corrientes entre los países miembros y eliminar las restricciones cambiarias que dificulten la expansión del comercio mundial, infundir confianza a los países miembros poniendo a su disposición temporalmente y con las garantías adecuadas los recursos del fondo, dándoles así oportunidad de que corrijan los desequilibrios de sus balanzas de pagos sin recurrir a medidas perniciosas para la prosperidad nacional o internacional, para acortar la duración y aminorar el desequilibrio de sus balanzas de pagos. En 1995, Michael Cambies, director del FMI hasta fines de los 90, expresó que México fue de los primeros países en sufrir una crisis económica. Por lo tanto, debía ser tomado como ejemplo para que así los demás países estén preparados en caso de atravesar una situación similar. La crisis bancaria mexicana, que desembocó en una crisis financiera con efectos en otros países latinoamericanos, fue la pauta para la formación de nuevos programas de estabilización y el ejemplo para otros países que sufrieron una situación similar. El FMI otorgó un paquete de salvamento de casi $50 millones, los cuales fueron recolectados por la institución, Europa, Canadá y Japón. El entorno de la crisis, el rescate y la extranjerización. El reto principal para las autoridades fue evitar el colapso del sistema financiero y productivo, y restablecer la confianza de los inversionistas en el país. Debido a la naturaleza de la crisis, la respuesta de política se concentró en 2 frentes. En primer lugar, se instrumentaron políticas fiscales y monetarias restrictivas y se adoptó un tipo de cambio flexible. En segundo lugar, se negoció un cuantioso paquete internacional de apoyo que permitió fortalecer la confianza en la capacidad del país para cumplir con sus obligaciones financieras. El deterioro del empleo y el alza de las tasas de interés provocaron un fuerte aumento de la cartera vencida en las instituciones de crédito y, por ende, un descenso marcado en los niveles de capitalización de la banca. En respuesta, se ejecutaron diversas medidas para apoyar tanto a los deudores como a los bancos. La finalidad fue prevenir una quiebra generalizada de las instituciones financieras. Se adoptó a tal fin un enfoque integral, ya que se enfrentaban problemas de liquidez y solvencia con repercusiones sistémicas. Entre las medidas que se adoptaron destacan las siguientes: modificaciones en el perfil y la organización de la producción, como la privatización de los bancos hasta la actividad económica general. Se hizo una renegociación con respecto a la deuda externa y las firmas del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, permitiendo de esta manera que México pudiera volver a obtener créditos en el mercado internacional de capitales. Por dicha privatización, el gobierno recibió $13 millones, los cuales fueron utilizados para el pago de la deuda interna. La banca mexicana, a pesar de un entorno favorable, presentaba ciertos desajustes. La cartera vencida de los bancos creció a una tasa mayor que el PIB en el periodo de 1990 a 1994. Los problemas de capitalización se agudizaron y existían un alto nivel de endeudamiento en empresas privadas, bancos comerciales y banca de desarrollo. La crisis financiera, particularmente en el sector bancario, se manifestó en el crecimiento de la cartera vencida, en las dificultades para constituir reservas preventivas y en los problemas de capitalización del sistema bancario. Desde entonces se ha registrado una mayor presencia de filiales de intermediarios financieros extranjeros, alianzas estratégicas y fusiones, como opción para enfrentar la competencia y las necesidades de recapitalización. Primera etapa, 1989 a 1994. En términos de naturaleza inmediata, el colapso de diciembre de 1994 tuvo un carácter especulativo cambiario, resultante de la sobreexposición de una economía nacional con moneda sobrevaluada a los movimientos especulativos de una enorme masa móvil de inversión externa de cartera.
La salida masiva del país de este tipo de capitales agotó las reservas internacionales de divisas. Impuso una macro devaluación descontrolada del peso traducida en un proceso inflacionario contenido por rígidas medidas de contracción monetaria y fiscal, que desencadenó una crisis financiera, productiva y social. La sobreexposición de la economía mexicana a la inversión especulativa tuvo lugar a nivel del mercado cambiario y resultó de la gran desproporción entre el capital especulativo internacional localizado temporalmente en México y las reservas internacionales de divisas con que contaba el país para garantizar la convertibilidad y libre reflujo de esos capitales en un contexto de moneda nacional fuertemente sobrevaluada. Esto se dio en momentos en que la economía nacional era extremadamente vulnerable a ataques especulativos en gran escala por la conjunción de otros factores financieros y monetarios adicionales, como a. Una alta deuda externa privada, b. Un sistema bancario interno extremadamente vulnerable, baja capitalización y alto endeudamiento externo, aparición de un problema de cartera vencida, c. Un entorno monetario extremadamente líquido resultado de la sobreexpansión del crédito. D. Un régimen legal excepcionalmente liberal, determinado por la carecia de instrumentos específicos de regulación de entradas y salidas de capital. La crisis mexicana, caracterizada por la crisis de los tesobonos o crisis de la deuda interna, acompañada de la insolvencia de las empresas, la banca comercial y la banca de desarrollo, se suma a las crisis de los 80. Deuda externa, crisis bancaria, crisis bursátil, inestabilidad y devaluación cambiaria, las cuales son un reflejo en gran parte de la reestructuración del sistema financiero nacional en el marco de los cambios en los mercados internacionales de capital. Culpeper 1997. Hacia el final del sexenio, 1988 a 94, ante la inminencia de que el pánico hiciera que los inversionistas sacaran su dinero del país, el gobierno emitió un gran volumen de obligaciones a corto plazo, los tesobonos, que estaban denominados en dólares y que por lo tanto eran inmunes a las devaluaciones. Los inversionistas cambiaron rápidamente sus obligaciones a corto plazo denominadas en pesos, los certificados de depósito, CETES, por tesobonos, cuyo valor llegó a cerca de $29,000 millones en 1994. Al estallar la crisis y redimir esos valores en dólares, se agotó la reserva del Banco de México. El Banco de México destaca la posición neta acreedora o deudora de los agentes económicos respecto del sistema financiero interno. Así, según esa institución, la posición neta acreedora de las familias es negativa de 1993 a 1995. La posición negativa de las empresas empieza en 1992, llegando a un nivel máximo en marzo de 1995, a menos 10.7 como porcentaje del PIB. A partir de 1996 se observa un cambio positivo y se mantiene en crecimiento constante hasta 1999. En el caso de las empresas, el incremento que se observó a fines de 1994 en su saldo neto deudor se vio muy influido por el efecto de la devaluación en sus pasivos en moneda extranjera. La disminución que en 1995 registró dicho saldo neto obedeció en parte a que la banca dio de baja la cartera incobrable. Banco de México, 1995. A partir de 1996 existe una posición neta acreedora positiva. La inestabilidad tuvo efectos amplios sobre el sistema financiero, particularmente en el sector bancario, que se manifestó en el crecimiento de la cartera vencida y dificultades tanto para constituir reservas preventivas como de capitalización. Esto se debió a la emergencia de la inestabilidad financiera. B. El abandono de la política de tipo de cambio vigente hasta diciembre de 1994. C. La adopción del régimen cambiario más flexible. Por otra parte, los activos bancarios, luego de un importante incremento en términos reales entre 1989 y 1994, se contrajeron 14.8% hasta el tercer trimestre de 1995, a pesar del establecimiento de nuevas instituciones bancarias. Esta etapa se caracterizó por la ampliación en la competencia del sistema bancario mexicano asociada al auge crediticio que tuvo lugar en ese periodo. Como consecuencia, el agravamiento del problema de las carteras vencidas, la incertidumbre prevaleciente, aumentos de las tasas de interés en Estados Unidos, cuyo efecto fue hacer más atractivo invertir en activos de este país que en activos de los mercados emergentes. Segunda etapa, 1995 a 2001. Uno de los problemas que enfrentó la banca mexicana a partir de la crisis de 1994 y principios de 1995 es la modificación en el crédito a los diferentes sectores.
la asignación del crédito al sector privado descendió de 613.000 millones de pesos en 1994 a 564.000 millones en 1998. En términos porcentuales se observa una tasa anual decreciente de 2.73% en el periodo 1994 a 1998. Cabe recalcar que al instrumentarse el FOBAPROA y las medidas de rescate bancario que permitieron capitalizar a los bancos y sanear sus carteras vencidas al excluir los créditos insalvables o estos fondos atribuibles al rescate, la caída en el financiamiento fue de 37.4% en 1995. En diciembre de 1996 y de 1997 las variaciones negativas fueron de 35.5% y 12.9%, respectivamente. El panorama en 1998 y 1999 fue similar, dado que en términos reales hubo una variación de 4.6% y 9.7%, respectivamente, y no existen aún signos de que el sistema bancario vaya a aumentar el financiamiento al sector privado. No obstante, de las encuestas de evaluación coyuntural del mercado crediticio se obtuvieron los siguientes resultados. A. La gran mayoría de las empresas, 62.7% en promedio anual, no utilizaron crédito durante 1998. B. La disponibilidad de crédito parece haber aumentado durante el primer semestre, para caer posteriormente, sobre todo en el tercer trimestre. C. Las principales razones que adujeron las empresas para no utilizar financiamiento, por orden de importancia, fueron: y. El nivel de las tasas de interés. 2. La reticencia exhibida por la banca a extender crédito. 3. La incertidumbre sobre la situación económica. D. Las empresas que obtuvieron crédito durante 1998 lo destinaron principalmente a financiar capital de trabajo, más del 50%, a la reestructuración de pasivos y a la inversión. E. La principal fuente de financiamiento de las empresas fueron sus proveedores, seguida por la banca comercial. Banco de México, 1998. Indicadores del desempeño de la banca. Antes de la crisis se presumía que el sistema bancario mexicano estaba catalogado como muy semejante al de sus socios del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, como por ejemplo, en 1993 los activos totales de los bancos más importantes de América del Norte ascendieron a $1.859.598.1 millones, suma muy superior a la deuda externa de los países en desarrollo y que representó un tercio del PNB de esa región. De ese monto, Estados Unidos absorbió 66.5%, Canadá 26% y México 7.5%. Respecto a 1990, esos activos se incrementaron 20.17% en 1993. En el caso estadounidense, el repunte de 1990 tendió a decrecer hacia 1992. En Canadá hubo un ligero crecimiento y solo México registró un aumento sostenido, que en términos absolutos representó $81.658.5 millones de 1989 a 1993. El efecto de las variaciones de este último se vinculó con la recesión en Estados Unidos y en menor medida con la de Canadá, aunque también influyeron las expectativas macroeconómicas originadas por el TLC y el repunte económico producto de la entrada de capitales externos. Resulta interesante destacar que el promedio del margen financiero de la banca mexicana, 5.8, es muy cercano al del estadounidense, 5.96, el de Canadá es de solo 3.9. Cabe señalar que en 1990 los activos de la banca comercial de México ascendían a $72.212 millones, cifra apenas cercana al quinto banco más grande de Estados Unidos. Estarían entre las del Security Pacific Bank y el Bankers Trust Corp., y ligeramente por encima de los del Bank of Montreal, que ocupa el tercer lugar. Girón, 1994. En el periodo 1994 a 2000 las ganancias netas frente a fondos propios cayeron al pasar de 12.6% a 9.69%. Por otra parte, las ganancias netas frente a activos totales, con excepción de 1996, se han mantenido igual y el ingreso operacional frente a los activos totales subió de 4.10% en diciembre de 1994 a 5.66% en diciembre de 1999. Girón, 1994, pp. 1068-10.069. ¿Qué significado tienen estos porcentajes y, como se vio, el crédito bancario ha disminuido? A. Los servicios bancarios son una fuente de recursos que los bancos han incrementado de manera notable. B.
El saneamiento de la cartera ha contribuido en gran medida a mejorar el balance de los bancos. C. Las fusiones han contribuido a mejorar su capitalización y esto se refleja en los indicadores de productividad, como son la reingeniería financiera de los mismos y el ajuste de personal. Por tanto, la solvencia y la capitalización pueden considerarse como un saneamiento real de la banca a pesar del rescate de que fue objeto. En el periodo de 1994-2000 el cociente de capitalización pasó de 9,8% a 17,7%. La relación capital a activos totales pasó de 5,50% en 1994 a 9,56% en el 2000. La cartera vencida en relación a la cartera total pasó de 7,3% a 5,81% en un periodo de 6 años. Por otro lado, las reservas en relación con cartera vencida pasó de 42,78% a 82,87%. Sin embargo, los activos corrientes en relación a los pasivos corrientes permanecieron casi constante. Todo esto en el periodo 1994-2000. Coeficiente de cartera vencida de la banca. El crecimiento de la cartera vencida con respecto a la cartera total, o coeficiente de cartera vencida de la banca comercial, así como las dificultades tanto para constituir reservas preventivas como para la capitalización, hicieron necesaria la intervención del gobierno, que hizo intervenir al FOBAPROA y al PROCAPTE. El primero actuó como una ventanilla de créditos para que los bancos con problemas en su posición financiera pudieran solventar sus obligaciones financieras de corto plazo. El PROCAPTE, orientado a apoyar a las instituciones con problemas temporales de capitalización, índices inferiores a 8% de sus activos en riesgo, tiene por objeto garantizar su solvencia. Así, los bancos obligan a entregar al FOBAPROA obligaciones emitidas por ellos, subordinadas y convertibles. En este proceso, y como parte de los apoyos de los programas referidos, la carga de la deuda externa privada, de la banca comercial y de los grandes consorcios industriales, es uno de los factores de la inestabilidad financiera desde 1995. La desregulación financiera iniciada a finales de los 80, la privatización de la banca, la venta de bancos rentables y la constitución de grupos financieros no permitieron mejorar la competitividad en el mercado interno, pues a finales de 1994 sus márgenes de intermediación superaron los indicadores de los bancos canadienses y estadounidenses. Si bien la industria bancaria se resquebrajó después de la crisis, desde antes registraba un crecimiento paulatino de las carteras vencidas, el cual se aceleró con la devaluación. El coeficiente de cartera vencida de la banca comercial pasó de 8,7% en diciembre de 1994 a su nivel más alto de 17,1% en noviembre de 1995. Aunque el Banco Central intervino para salvar la situación, lo hizo sin duda a un costo económico, político y social muy alto. El proceso de alianzas estratégicas entre grupos financieros y bancos extranjeros ha sido muy lento. En efecto, solo en 1998 se avanzó en la adquisición accionaria mayoritaria, cerca del 70% del grupo mercantil Probursa por parte del Banco Bilbao, Vizcaya, en tanto que el Banco de Nueva Escocia adquirió 55% de la participación accionaria de Inverlat. Por su parte, el Banco Central Hispanoamericano y el Central Portugués tienen participación en Vital. Santander adquirió el Banco Mexicano. En marzo del 2000 Bancomer se fusionó con el Banco Bilbao Vizcaya. Citigroup adquirió Banamex en julio del 2001 por un monto de $12,500 millones. La última alianza fue la adquisición de Bancrecer por parte de Banorte en septiembre de 2001, que representó $165 millones. Durante el 2002 se espera la fusión de Vital y Atlántico, estructura bancaria y estructura financiera en transición. A la crisis financiera mexicana, considerada como la primera crisis global del siglo XXI, se sumaron las crisis de Asia, Rusia, Brasil, Turquía y Argentina que han afectado a los organismos financieros internacionales a tal grado que se anuncia la necesidad de una nueva arquitectura del sistema financiero internacional. Es indudable que a partir de los cambios que produjo la privatización de la banca en 1991 se está conformando la nueva estructura bancaria mexicana para el siglo XXI. Con la crisis bancaria se han delineado dos tipos de bancos. Por una parte, los de participación extranjera y los nacionales que se han ido fusionando a lo largo de sus propias crisis de capitalización, y por otra, la banca de desarrollo, que también ha presentado elevados índices de morosidad y ha tenido que ser rescatada por el gobierno federal. Así, la banca de desarrollo se ha ido acoplando a las necesidades de inserción de la política económica del país en un modelo exportador y necesitado de divisas,
pero su participación en el mercado declina. Es muy probable que continúe tanto la fusión de bancos como su rescate. Lo acontecido en México a partir de 1994-1995 hace que surja el interrogante de si realmente el Fondo Bancario de Protección al Ahorro, el Acuerdo para Deudores, el Programa de Capitalización Temporal y el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario han cumplido con su objetivo. Ante el proceso generalizado de racionalización del sistema, caracterizado por el ingreso y la mayor presencia de filiales de intermediarios extranjeros, las alianzas estratégicas y fusiones constituyen una opción para enfrentarse a las condiciones de la nueva competencia, así como a las necesidades de recapitalización. Ello además de la intervención gerencial de algunos bancos, Unión, Cremi, Obrero, Banpaís, Interestatal, Centro y Banorte, cuyos quebrantos ascienden aproximadamente a 14.600 millones de pesos. La primera intervención del IPAB fue la realizada en Banca Serfín, la cual se realizó a partir de julio de 1999, donde 80% del capital de dicho banco se licitó públicamente, ya que el 20% de las acciones eran propiedad del Hong Kong Shanghai Bank Corporation, con un costo de 29.000 millones de pesos necesarios para el saneamiento de la institución. En octubre de 1999 los accionistas de Bancrecer asumieron una pérdida por el equivalente de $900 millones y formalizaron la transferencia del control de este intermediario al IPAB, el cual aportará hasta octubre de 2.202.000 millones de pesos para el saneamiento de Bancrecer, y se considera que de este monto solo se recuperarán 9.000 millones de pesos, considerando la compra que hizo Banorte de Bancrecer. Conclusiones. Las crisis financieras son inherentes al sistema capitalista y se presentan a lo largo de su historia con las características de cada época. Sin embargo, es importante recalcar que el proceso de destrucción e innovación siempre las acompaña. Cuando el sector productivo crea nuevos bienes de consumo, destruye los anteriores para dar al mercado esos nuevos productos y generar así nuevas necesidades de consumo. En el capitalismo siempre se produce para un grupo selecto del que queda marginado el grueso de la población que no tiene acceso al mercado. El Estado es el único que puede generar bienestar ampliando su gasto social, para lo cual necesita de recursos. Autor: Waldrox, Carlos, Rodríguez, Michao, Rodríguez, Ariadna, Rivera, Christian, Pereda, Hernán. Enviado por Asesor Académico, MSC, Ingeniero Iván J. Turmero A. Mi nombre es Demim, soy tu asistente personal. Mi sitio en internet es demim.es.tl.